sobre nosotros espíritu de revelación, Padre, de entendimiento, Señor, para que podamos captar, Padre, tu palabra, que podamos comprenderla y sobre todas las cosas, Señor, que podamos aplicarla, Padre, a nuestra vida diaria. Te rogamos, Señor, que estés abriendo la ventana de los cielos y derramando bendición sobre nosotros, Señor, hasta que sobre y abunde, Padre. Te damos toda la gloria, Padre, te damos toda la honra, Padre, toda la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. Tome asiento, hermano. ¿Ustedes me escuchan si predico así? ¿Se escucha? Amén. En un principio, el pastor había leído algunas preguntas que son las mismas que me había enviado por WhatsApp, y realmente cuando las estaba leyendo y cuando estaba preparando el mensaje, definitivamente vamos a poder abarcar todos estos temas, porque cada pregunta sería un culto, ¿no? Un servicio, porque son temas muy profundos, son temas muy extensos. Tal vez lo más escueto y lo más rápido para poder compartir con ustedes sería qué significa el ayuno y qué no significa el ayuno. Tal vez serían las preguntas más sencillas de explicar. Ayuno, hermano, básicamente, para decirlo de una manera completamente entendible por todos, es de alimentos. Eso sería básicamente el ayuno. Pero, ¿estará solucionado? Eso sí. Gloria a Dios. Sería, hermano, básicamente no ingerir alimento. Pero por supuesto que el ayuno bíblico ya es diferente, porque lo que lo diferencia, hermano, de los ayunos comunes, usted sabe, hermano, que hay incluso 10, pero si nosotros lo hacemos solamente en un sentido biológico o por una cuestión de dieta, ese ayuno puede ser muy beneficioso para nuestro cuerpo, pero espiritualmente es lo mismo que nada. En cambio, el ayuno bíblico, hermano, viene, hermano, podríamos decir, lo diferencia del ayuno común, justamente por la, podríamos decir, por la motivación. O sea, ¿qué es lo que nos motiva? Y cuando uno empieza a ver, hermano, a lo largo de la Biblia, en estos textos que ustedes han leído y otros textos más que también encontramos en la palabra, el ayuno básicamente, podríamos decir nosotros, para explicarlo de una manera muy sencilla, es una especie de limpieza, ya no solamente de nuestro cuerpo, sino una especie de limpieza espiritual. Amén. Es como decir, hermano, que hay unas cañerías. Imagínese usted, hermano, en su casa, las cañerías de su casa. Imagínese que esas cañerías están llenas de sarro, hermano, están con impedimento. El agua siempre tuvo la misma potencia, pero ahora cuando usted abre el grifo, no sale con mucha potencia porque los caños están llenos de sarro. Pero cuando se limpian los caños, entonces usted abre el grifo y el agua ahí nuevamente vuelve a salir con mucha potencia. No es que ahora el agua tiene más potencia que antes, no. Lo que ocurre es que las cañerías fueron limpias y entonces el agua ahora corre sin impedimento. Lo mismo, hermano, es lo que pasa con nosotros. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros de su unción? Nosotros tenemos la unción del Espíritu. Pero si nosotros no estamos limpios, esa unción no va a fluir, hermano, como debería de fluir, porque estamos llenos, hermano, tal vez de celos, de amargura, de, hermano, de pecados, de transgresiones, de rebeliones, incluso de iniquidades. Pero entonces, hermano, cuando hablamos nosotros del ayuno, estamos viendo, de acuerdo a los pasajes que hemos leído, que, hermano, siempre en la Biblia usted va a darse cuenta que están, hermano, íntimamente relacionados con una búsqueda personal, hermano, o comunitaria de perdón de pecados. O sea, hermano, está relacionado con la teshuvá, con el arrepentimiento.
está, hermano, relacionado con ponerse sobre sacos de silicio, hermano, tirarse ceniza en la cabeza. Es una especie de luto, es una especie de dolor. Pero cuando uno, hermano, se da cuenta, también el ayuno era cuando el pueblo de Dios veía que el peligro los estaba acechando y entonces clamaban al Señor por una protección divina. Por eso, hermanos, yo creo que el Señor los ha guiado a ustedes como iglesia, como congregación, porque estamos viviendo un tiempo bastante particular, ¿no es cierto? Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde realmente es muy confuso el tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que un ayuno, hermano, en este sentido hoy día es para decirle: Señor, líbranos, Señor, protégenos, Señor, guarda no solamente a nosotros, sino también a la familia y al resto de la congregación. Amén. Porque tenemos que tener una mente, hermano, de equipo, ¿no? Una mente de congregación, de familia, que no somos solamente nosotros, sino que, hermano, nosotros cuando oramos, como dice la Biblia, orad los unos por los otros. Aleluya. Hermano, los discípulos durante el ministerio del Señor Jesucristo no ayunaban, pero el Señor Jesucristo sí ayunaba, como quien dice, Él ayunaba por ellos. Pero llegaría el tiempo, hermano, donde el Señor se habría de ir. Y ahora entonces quedarían los discípulos, claro, con el auxilio del Espíritu Santo, pero ahí quedarían los discípulos y quedarían, hermano, con la tarea de proseguir el ministerio del Señor terrenal. Y entonces ellos sí habrían de ayunar, pero mientras estaba el novio, mientras estaba la presencia del Señor, el pueblo, hermano, los discípulos no tenían necesidad de ayunar. Amén. Tal vez ahora contestamos una pregunta que dice: ¿y cuándo hay que ayunar? Bueno, una de las maneras que a vos te puede el Señor impulsar a ayunar es cuando dejas de sentir la presencia del Señor, o cuando esa presencia la sentís muy débil en tu vida. Como dice la Escritura, mientras el novio está con nosotros, bueno, ¿cómo vamos a ponernos en ayuno? Si el ayuno está relacionado con algo triste, está relacionado, hermano, con duelo. Ustedes no se distraigan por eso, présteme atención aquí que esto es vital. Está relacionado con tristeza, está relacionado, hermano, con el luto. Pero ¿cómo ellos podían ayunar si está el novio con ellos? O sea, hermano, pero llegaría el tiempo cuando el novio, el Señor, les sería quitado. Y entonces, ahora sí, los discípulos tendrían la necesidad de ayunar. Por eso, usted va a encontrar en la Biblia que no existe para nosotros que somos la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia del Señor? Amén. Para nosotros que somos la iglesia, no hay un solo mandamiento u ordenanza que nos indique que tenemos que ayunar. Lo que sí encontramos nosotros, hermano, es un supuesto del Señor. El Señor lo da por supuesto, hermano, como tanto la oración, incluso como la limosna. Dice: cuando ustedes den limosna, no hagan como los hipócritas, los fariseos. Cuando ustedes oren, no hagan como ellos. Y cuando ayunen, le está dando por sentado que el pueblo, que sus discípulos iban a ayunar. Cuando lo hagan, no demuden su rostro. Amén. Usted sabe, hermano, que los fariseos en aquel entonces se tiraban ceniza en la cabeza. Incluso, hermano, con esa misma ceniza, hermano, ennegrecían su rostro. Y entonces, hermano, ellos iban, hermano, por la vida de esa forma, sin bañarse, hermano, o sea, haciendo notar que estaban ayunando. Y lo terrible de todo eso, hermano, es que el Señor dice algo muy interesante. Dice: bueno, ellos ya tienen su recompensa. Amén. ¿Cuál era la recompensa de ellos? Que la gente diga: oh, qué consagrado que es fulano de tal. Cómo ayuna, cómo se dedica al ayuno. O sea, la recompensa de ellos era el elogio humano. Pero viene el Señor y dice: pero ustedes cuando lo hagan, no, échense aceite, lávense la cara, o sea, que nadie lo note.
O sea que, y si lo notan, bueno, lo notan, pero que no sea el interés de uno, hermano, aparentar una piedad, o hermano, o hacerlo solo para que la gente lo vea. Y entonces la recompensa de vuestro Padre que ve en secreto será pública. Amén. ¿Usted qué prefiere, la recompensa del hombre o la recompensa de Dios? La de Dios, hermano. Entonces, es lógico que la gente va, hermano, por ejemplo, si yo ayuno, por supuesto que mi esposa me va a ver que estoy ayunando. Pero yo no ayuno para que ella me vea. ¿Note la diferencia? Amén. Una cosa es que te vean que estás ayunando. Y otra cosa es que vos ayunes para que te vean que estás ayunando. Amén. Entonces lo que cambia es la motivación. Ahora, el punto que a mí me impacta mucho y que quisiera, hermano, que lo veamos de una manera clara, es que hay gente que lo malinterpreta tanto el ayuno, que piensa que el ayuno es una especie, hermano, de trueque. ¿Saben lo que es el trueque, no? Yo te doy 3 días de ayuno, Señor, y vos, por favor, prosperame, o que mi negocio salga adelante, o que mi matrimonio se restaure, o que mis hijos tal o cual cosa, o que se sane fulano. Pero Dios no trabaja de esa manera, hermano. Nosotros no podemos decirle al Señor, yo te doy 3 días de ayuno y vos me das tanto, ¿no? Porque eso sería un trueque. Y hay gente, hermano, que podríamos nosotros decir que no es solamente una herramienta de trueque el ayuno para algunos, sino que también es una herramienta de extorsión. Y eso, hermano, ya se convertiría más que en un ayuno, en una huelga de hambre. Amén. ¿Usted sabe lo que es una huelga de hambre? Amén. Ahí está, hermano, fulano de tal, diciendo, bueno, hasta que, pensando que está buscando una justicia. Tal vez es algo justo incluso, pero él dice, hasta que esto no ocurra, yo no voy a volver a comer. Y está dispuesto a morir incluso hasta que, hermano, se solucione tal vez un problema social. Tal vez, hermano, algún problema de otra índole. Pero muchas veces la iglesia puede caer en esos, hermano, en esos extremos que aparentemente son, hermano, pueden parecer espiritual, pero cuando uno los analiza, hermano, en el espíritu, uno se da cuenta de que la iglesia, hermano, se ha desviado de la verdad. Está, hermano, procurando un bien espiritual, hermano, o un bien material, haciendo, hermano, o queriendo torcerle el brazo a Dios por medio de un ayuno, o por medio de una oración, o por medio de lo que sea. Entonces tenemos que nosotros entender varias cosas, y para empezar, quisiera que leamos algún versículo, hermano, que es muy importante, que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a ver, hermano, cómo el pueblo de Dios, uno de los motivos por los cuales debemos ayunar, hay muchos motivos, por eso dije en un comienzo, no vamos a poder verlo todo el tema. Hay muchos motivos por los cuales ayunar. Ayunar para pedir perdón al Señor, decíamos en la introducción. Ayunar, hermano, este motivo sí que es muy precioso. Ayunar para pedir revelación, como lo hizo Daniel. Él no entendía lo que había escrito Jeremías, hermano. Y él decía, bueno, ¿y esto cómo será esto? Y él se metió a 21 días. Y ahí entonces el Señor, hermano, enviando un ángel, le revela todo. O sea que entonces, incluso para conocer más de la palabra, es bueno el ayuno. Hermano, pero en este momento, tal vez bueno, no sé por qué lo sentí de parte del Señor que lo basemos en este versículo, pero el segundo libro de Crónicas 20, el pueblo de Dios está ayunando para ser librado de un peligro inminente. Amén. Ahora mire cómo dice el verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Amén. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asenón Tamar, que es en Gadí. Amén. Entonces, oiga, hermano, el rey,
Entonces, él tuvo temor. Hermano, mire, yo quiero decirle que este hombre era un hombre de Dios. Amén. Amén. Hermano, era un hombre de Dios. Era uno de los reyes del cual se da testimonio de que hicieron lo recto, lo bueno delante Amén. del Señor. Aleluya. Otros reyes, hermano, hicieron cosas desastrosas. Él, hermano, sin embargo, se ajustó a la Escritura. Él caminó en los caminos de su padre, hermano, y caminó en los caminos del Señor. Pero sin embargo, él tuvo temor. O sea que esto significa que nosotros, por más cristianos que seamos, por más nacidos de nuevo que seamos, podemos tener temor. Amén. Ahora, lo terrible, hermano, es que muchas veces el temor a nosotros nos puede llegar a paralizar y no saber cómo actuar. Pero sin embargo, hermano, él supo cómo tenía que actuar en ese momento. Eso es lo importante. No es tanto el temor, sino el temor fue un disparador para él. ¿Para qué? Para que entonces Josafat, hermano, humille su rostro para consultar a Jehová. Hermano, a veces tenemos nosotros que tener esa preciosa costumbre de decir, Señor, yo quiero consultarte qué es lo que está pasando. Amén. A veces nosotros no entendemos lo que está pasando, hermano. Tal vez no entendemos por qué nos ha ocurrido tal o cual cosa. Tal vez, hermano, no sabemos por qué el rumbo de nuestra vida empieza a tomar otro destino. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está ocurriendo todo eso? Y consultarle al Señor, como lo hizo este rey, hermano. Y él dice, fue a consultar a Jehová. Y no solamente, hermano, está hablando aquí de oración, sino que luego dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Amén. Hermano, entonces hay veces que los ayunos van a ser algo voluntario de uno, hermano, y privado de uno. Pero hay veces que un varón de Dios, una autoridad, que puede ser un ministro, en este caso actual, puede, hermano, sentir de parte del Señor o recibir de parte del Señor la necesidad de ayunar y puede, hermano, con justo juicio, hermano, convocar al pueblo para aquellos que así lo sientan también y lo crean y se metan a esa dimensión, meterse en un ayuno congregacional. Amén. Pero esto tiene que ser no algo a la fuerza, porque justamente el ayuno, hermano, es, hermano, abstenerse voluntariamente de alimento. Amén. Óigame bien estas palabras, por favor. Abstenerse voluntariamente. No puede ser algo impuesto. No puede decir, bueno, a partir de hoy, ayuno a todo el mundo. No puede ser así. Porque lo único que vas a lograr es aguantar hambre. Amén. Y ese no es, hermano, el sentido del ayuno. Porque el ayuno tiene que ser algo que es motivado por el Espíritu Santo. Y tiene que ser algo, hermano, que te provoque, hermano, placer en el Espíritu. Amén. Porque notes, hermano, que más rica es su palabra, más rica es la presencia, más rico, hermano, es el sentir, hermano, la voluntad de Dios en tu vida, que cualquier, hermano, bien de la tierra, que cualquier cosa, hermano, deliciosa de la tierra. Por eso está escrito, oiga, no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de todo rema, de toda palabra revelada que sale de la boca de Dios. Amén. No sé si le damos una ofrenda de aplausos a este Dios poderoso, hermano, que usted y yo tenemos. No solo de pan vivirá el hombre. Hermano, que por un día, por medio día, que no comas, no te vas a morir. Y si el Señor lo puso en tu corazón, tenedlo por seguro que eso va a ser de un beneficio extraordinario en tu vida. Amén. Si lo puso el Señor. Ahora, si es una moda porque la iglesia fulana de tal lo está haciendo y la otra iglesia lo está haciendo, hagámoslo nosotros también. Si es por una moda, yo ya te adelanto, vas a pasar hambre y no vas a ver ningún beneficio más que lo biológico que puedas tener. Pero espiritual, cero. Pero si en cambio, hermano, el Señor viene y te dice, quiero que te pongas en un ayuno,
Quiero que en ese momento me busques, hermano, de todo corazón. Y uno obedece a ese llamado. Amén. Hermano, la bendición del Señor ahí se va a hacer notar. Te vas a dar cuenta en tu mismo, hermano, en tu mismo espíritu, lo vas a sentir la diferencia. Y va a cambiar todo. Amén. Pero ahora, mire, dice el verso 4, dice, y esto a mí me impacta mucho, mire, hay muchos detalles que yo los quiero ver con ustedes si fueran tan gentiles de seguirme el hilo. Dice, y se reunieron los de Judá, oiga, para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. Amén. O sea que qué lindo es reconocer que solos no podemos, ¿no? Qué bueno, hermano, es darse cuenta, por más rey que él haya sido, por más, hermano, pueblo que él tuviera, hermano, imagínense con los precedentes, hermano, de David, semejante rey y semejante guerrero, también de la tribu de Judá, con todos los guerreros que siempre hubo en la tribu de Judá. Sin embargo, él en ese entonces, él tuvo temor y él vio que solo no podía. Amén. Y entonces él fue a buscar socorro al Señor. No fue a buscar a otros reyes de la tierra, sino que él fue a buscar al Señor. Amén. Esto es muy importante. Ahora, en el verso, si nos adelantamos un poquito, hermano, al verso 13, porque si no tendríamos que leer todo el capítulo y es muy extenso, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, pero oiga, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea que, hermano, qué lindo cuando uno ve la iglesia, hermano, que todos participan. Amén. Qué lindo, hermano, cuando, por ejemplo, cuando uno mira a gente anciana en la congregación, y cuando uno mira niños en la congregación, cuando uno mira jóvenes, hermano, a uno mire, yo se lo digo, yo más de 20 años estuve pastoreando. No hay cosa más preciosa, hermano, que ver a jóvenes y viejos juntamente bendiciendo y alabando el nombre del Señor. Amén. No hay nada más precioso que eso. Porque esa justamente es hermano, es una vislumbre del avivamiento del tiempo final. Cuando dice, hermano, léase los 66 libros de la Biblia, que ahí lo va a encontrar. Donde dice, hermano, jóvenes y viejos juntamente danzando con el Señor. Amén. Hermano, donde no es que los jóvenes están por un lado y los ancianos por el otro, no, donde todos juntos, eso es avivamiento. Hermano, y cuando Joel dice, y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, ahí los ponen juntos también. Amén. Entonces aquí, hermano, estaba toda la congregación reunida. Y hermano, y ahí dice, y estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ahora, hermano, mire, pare un minuto ahí. Ahora vamos a ver la profecía de él, pero párese un minuto ahí. Qué cosa tremenda cuando dice, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, pero no se queda ahí, hijo de Benaía, hermano, todo su abolengo. ¿Por qué? Si ya era identificable. ¿Por qué ponen todos esos nombres? ¿Por qué? Porque en esos nombres hay decodificado una clave para que nosotros entendamos quiénes son los siervos que Dios va a levantar en el tiempo final para que sean una voz profética en este tiempo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Mire, Jaasiel significa mirar fijamente a Dios. Amén. Hoy, hermano, en día nos encontramos con gente que mira al Señor, pero las cosas del mundo lo distraen mucho. Pero la Biblia dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora, si nosotros miramos para la tierra
Y esa es la condición de la iglesia del tiempo final, mirando la tierra. Por eso, hermano, el Señor Jesucristo, usted lo puede leer en Lucas capítulo 21, ahí léase todo el capítulo. Usted va a encontrar, hermano, que dice, porque en los tiempos finales, hablando de los tiempos finales, guerras, rumores de guerra, la gente va a estar asustada con el rugido del mar y con sus olas. Hermano, pero luego dice, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, Amén. porque vuestra redención está cerca. Amén. Pero el detalle puntual es que dice, erguíos y levantad la cabeza. ¿Por qué le dice eso a la iglesia? Porque la iglesia no iba a estar ni erguida ni con la cabeza levantada. Amén. La iglesia en el final de los tiempos, hermano, acongojada con las cosas que están sucediendo actualmente, iba a estar, hermano, mirando muy para la tierra, preocupado por lo que está pasando, hermano, en el mundo, preocupado ahora, hermano, por tal cosa, por la política, hermano, y qué tal si asume, hay gente todavía preocupada, y qué pasa si gana Trump o si gana Biden, o qué pasa si con la moneda, qué pasará con, hermano, con el dólar, con el euro, qué pasará, hermano, ahora con la comunidad europea, qué pasará luego del Brexit. Imagínense el pueblo, la iglesia, hermano, no puede estar metida en ese tema. Porque la iglesia, hermano, no depende de ningún gobierno de la tierra. La iglesia depende del Señor. ¿De dónde viene tu socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si la iglesia está muy terrenal, no va a poder tener la voz profética que tiene que tener. O al menos está supuesta a tener. Ahí dice, hermano, Jaciel, mirar fijamente a Dios. Hijo de Zacarías, Dios ha recordado. Hermano, ¿usted piensa que Dios se olvida de todo tu tiempo de servicio? ¿Usted piensa, hermano, que Dios se olvida de tus tiempos de oración, de tu tiempo de búsqueda? Incluso, hermano, ¿usted piensa que Dios se olvida de sus necesidades? Amén. Que Dios se olvida, hermano, de sus dolores, de sus falencias. No, Dios se acuerda. Eso a nosotros nos tiene que ser, hermano, muy importante para nosotros, porque Dios no está ajeno a lo que nos pasa a nosotros. Amén. Él es un Dios de lejos, pero también es un Dios de cerca, dice la palabra. Amén. Él está muy cerca de nosotros. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros, hermano, como estamos tan entretenidos mirando otras cosas, no lo podemos percibir. Amén. Pero Él está. Y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Amén. Ahora, hijo de Benaías, Dios ha edificado. Hermano, Dios no va a poder levantar a un hombre si primero no lo edifica. Hay muchos pueblos, hermano, hay muchos hombres, mujeres, que no están siendo edificados por el Señor. Sin embargo, el Señor los tiene que edificar. Bueno, la Biblia dice, una de las maneras para edificarnos es hablar en lenguas, ¿no? Yo sé que este es un tema para algunos es un tema, pero terrible. Pero la Biblia dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Amén. Si que no lo cree, usted no lo crea, no lo vamos a obligar. La palabra se expone, no se impone. Amén. Pero hermano, eso dice la Biblia, a sí mismo se edifica. O sea, hay mucho pueblo que no está edificado. Jehiel significa llevado lejos por Jehová. O sea, es una persona que se aparta para estar con el Señor en su presencia. Voy a ir rápido. Matanías significa don de Dios. O sea que es un hombre que entonces, en base a todas estas características, hombre o mujer, hermano, que se ha consagrado de esta manera, bueno, entonces Dios tiene dones para entregar a su pueblo. Amén. Dones. Que a veces, hermano, nosotros los subestimamos, somos puros como Esaú. Él decía, ¿para qué quiero la primogenitura si me estoy muriendo de hambre?
y le vendió la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas, hermano. Amén. Así hay muchos pueblos que menosprecia lo que Dios le ha dado. Amén. Porque está muy, hermano, necesitado de las cosas de la tierra, del mundo. Amén. Quiere saciar otros apetitos. No le importa lo espiritual, no le importa el culto, no le importa, hermano, alabar al nombre del Señor, no le importa leer la palabra, mucho menos escuchar predicaciones, no le importa eso. Lo que le importa es a ver qué negocio puede hacer, a ver cómo puede salir. Mira, hermano, Aleluya. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que de hecho sí necesitamos, Amén. vendrán por añadidura. Amén. Amén. Entonces, hermano, mire qué cosa más fácil entonces, ¿no? En vez de estar ahí corriendo detrás de las cosas que verdaderamente necesitamos. No, hermano, mire, no ande detrás de eso. Solamente busque el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás no va a venir, hermano, porque te esfuerces, sino que va a venir añadido. Amén. Aleluya. Y por último, hermano, Asaf, que significa el que congrega o reúne. Entonces ahí, hermano, donde podríamos nosotros pensar, y por eso, hermano, mire, no le digo esto para manosearle el alma, ni para frotarle la espalda, pero bienaventurado que estás aquí, hermano, que decidiste hoy separar este minuto, este tiempo para venir al culto. Amén. Bienaventurado eres. Amén. Hermano, mire, la Biblia dice, no dejando de congregaros, como algunos, lamentablemente digo yo, tienen por costumbre. Hermano, el Señor mismo, el Señor Jesucristo. Amén. Dice la Biblia, él, hermano, estaba en el templo, en la sinagoga, como era de costumbre. Y ahí entonces abrió el libro de Isaías y ahí leyó, es un pasaje precioso, pero el punto es que él se congregaba. Y si él se congregaba, hermano, ¿será que nosotros no necesitaremos congregarnos? Yo entiendo que hay veces que hay problemas de horarios por laborales, etcétera, pero cada vez, mire, hermano, usted téngalo esto por seguro, cada vez que usted pueda congregarse, no deje de hacerlo. Amén. Porque hay una cosa bien preciosa en congregarse. Ahí, hermano, el Señor se manifiesta, ahí, hermano, el Señor puede cambiar tu vida en un abrir y cerrar de ojos, en un culto. Amén. Pero entonces vamos a avanzar al versículo 20, porque ya nos avanza la hora. No sé hasta cuánto tenemos. ¿Media hora más? 20 minutos más. Mire, segunda de ahí mismo, en el capítulo 20, verso 20, dice, y cuando se levantaron, perdón, quiero terminar, ¿no? El verso 14, perdón, ¿vieron? Cuando uno quiere hacer rápido, tarda más. Bueno, 14, 15, y dijo, prestad atención todo Judá, habitante de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, oiga, no temáis. ¿Cuántos pueden decir conmigo, no temáis? No temáis. Ni os acobardéis delante de esta gran multitud. Amén. Porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Amén. Oiga el rema, la palabra profética que recibe este hombre, hermano. Amén. Gloria a su nombre. Pues imagínese usted todo emproblemado y que venga un hombre de Dios, genuino hombre de Dios, y le diga, no temas, no te acobardes. Esta batalla no la vas a tener que pelear, Dios peleará por vos. Amén. Hermano, uno es para darle gloria a Dios todo el día, ¿o no? Amén. Pero ahora mire, y es lo que pasó, exactamente. Porque dice en el verso 16, descended mañana contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear en esta batalla. Oiga esto, hermano, por favor.
Se lo quiero leer de vuelta. No necesitáis pelear en esta batalla. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Tal vez suene diferente ahí. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, dice la Biblia de la Reina Valera. O sea, como quien dice, hay batallas que vas a tener que pelear. ¿Cuántos somos conscientes de eso, hermano? Amén. Hay batallas que vas a tener que pelear, no vas a zafar de eso. Amén. Pero en esta puntualmente el Señor viene y le dice, pero esta batalla no la vas a pelear, Amén. sino que el Señor va a pelear por vos. Amén. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano, a esto, por favor? Hermano, que te diga, solamente quiero que seas un espectador. Amén. Y que te sientes, hermano, en el teatro este de la guerra, que va a ser el Señor, que te sientes en primera fila, que no te pierdas detalle de cómo te voy a dar la victoria. Amén. Eso es impresionante. Quieto, tranquilo. Y mire, no se pierdan este espectáculo, está diciendo el Señor. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Amén. Mire, hermano, usted sabe que hay un secreto en la alabanza, ¿no? Ya lo sabe, lo descubrió. Yo sé porque en esta iglesia se alaba. Hermano, en esta iglesia se alaba. Se alaba. Amén. Hermano, usted no sabe lo que tiene. A veces nosotros como hombres nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Bueno, no llegue a ese punto. Usted, hermano, valore lo que tiene. Amén. La alabanza es fundamental. Amén. La alabanza, la palabra es fundamental también, por supuesto. Pero para que la palabra sea efectiva, primeramente tiene que haber una alabanza, buena alabanza. Amén. Porque el maná, hermano, que descendía del cielo, no descendía sobre la tierra. Lo primero que descendía era, hermano, una escarcha del cielo, un rocío. Y se formaba todo un colchón de escarcha. ¿Para qué? Para que la palabra que descendía del cielo, que era el maná, Amén. no se posara, no tome contacto con la tierra. Amén. Sino que se posara en la escarcha, hermano, del rocío del cielo que había caído. Entonces, para que la tierra para que la palabra no se convierta en palabra terrenal, palabra de hombre, es necesario que primero haya una administración de alabanza. Amén. Y la alabanza, hermano, la alabanza libera. Nos dice, hermano, pues el Señor, que con cánticos de liberación te he rodeado, dice el Señor. Amén. La alabanza libera. Mira, ¿cuántos dicen conmigo? Mira, pierdan la vergüenza y digan, la alabanza libera. La alabanza libera. La alabanza libera, hermano. Amén. Es una herramienta poderosa que tenemos. Aleluya. Por eso cuando hermano Josafat entiende, y esto lo entiende luego de un ayuno, por eso estamos hablando de esto. Porque luego del ayuno, hermano, este hombre que le da la palabra profética recibe el rema de Dios y lo traslada al rey, y el rey, hermano, en vez de desechar la palabra como mucha gente, hermano, la desecha, no, él no dejó que cayera en tierra. Amén. Él, hermano, la cogió la palabra y la aplicó. Y él dijo, bueno, vamos a alabar. Amén. Aleluya. Hermano, por eso mire cómo dice aquí, qué cosa más impresionante. Dice, se levantaron los levitas, hijos de Coat, hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No hay que alabar tímidamente, hay que alabar con todas las fuerzas. Amén.
Amén. Hay que, hermano, mire, no importa, es que yo canto mal, hermano, no importa, mire, cante igual. Es que yo desafino, desafine, pero para Dios. No pasa nada, no hay problema. Y si usted tiene ganas de saltar, usted salta. Amén. Si tiene ganas de levantar las manos, usted las levanta. Amén. Porque quiero decirle, hermano, y yo sé porque aquí se respira esa atmósfera, que hermano, usted fue llamado a libertad. Usted es libre. Amén. No estoy hablando de un desorden, estoy hablando de algo ordenadamente, pero libre. Que usted puede levantar sus manos y puede, hermano, puede saltar de júbilo. Amén. Y puede dar, hermano, un grito de júbilo también. Y puede, hermano, aplaudir. Amén. Y puede alabar, que su alabanza sea expresiva. Aleluya. Porque, ¿cuántos creen que el nombre del Señor es grande? Amén. La Biblia dice, así como es su nombre, sea su alabanza. Amén. Sé que si el nombre del Señor es grande, que nuestra alabanza también lo sea. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, mire, esto se pone caliente. Porque a mí me llama la atención esto, porque dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. ¿Sabe qué significa Tecoa? A veces, hermano, los nombres los pasamos por alto. Tecoa significa trompeta. Pero trompeta como instrumento musical, trompeta. Hermano, que viene de la palabra taká, que significa un sonido de un instrumento estridente. Amén. Es que a Dios no lo pone nervioso el sonido alto. Hermano, si hay platillos, hermano, a Dios no lo pone nervioso el platillo. Es más, hermano, la alabanza es el lugar que Él escogió para habitar. Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Amén. Si usted quiere, hermano, provocar una atmósfera donde descienda la presencia de Dios, que haya alabanza. Amén. Y ahí va a notar usted la diferencia. Amén. Ahora, hermano, dice, verso, ¿por dónde estoy? Verso 20. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza y adoración. Moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos creen en Jehová nuestro Dios? Amén. Pero oiga, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. A veces que solamente creemos en el Señor, pero no creemos en los siervos que Él levanta. No, pero para que sea completo hay que creer en los dos. Hay que creer en el Señor y hay que creer también en los siervos genuinos que Dios levanta en este tiempo. Amén. Si no, aquí no habría pastor, hermano. Cada uno se mandara solo. No, sin embargo, Dios coloca un siervo. Amén. ¿Sí me doy a entender? Amén. Y entonces, hermano, oiga, y ha habido consejo con el pueblo. Mira el verso 21, esto es especial. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. O sea que estaba la gente armada, sí, pero los primeros que salieron fueron los de alabanza. Amén. Hermano, y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos, las trampas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén. A mí me impactó mucho, hermano, porque esos son pueblos, pero a mí que me gusta estudiar los nombres, y yo soy súper insoportable en ese sentido. Estudio a veces palabra por palabra, nombre por nombre, pero cuando leí Seir, yo dije, a ver, ¿qué es Seir? Seir significa, hermano, significa fauno o demonio. Entonces, hermano, a veces cuando
hablándolo esta hora, aplicándolo para la vida nuestra, cuando los demonios se levantan, no hay nada mejor para nosotros que levantarnos en alabanza y adoración. Amén. Eso es una guerra espiritual. Amén. Por eso, hermano, mire, el enemigo, si hay algo contra lo que se levanta, es contra la alabanza. Amén. Usted mira, hermano, mira, acá no sé si pasa o no pasa, pero yo le cuento el testimonio nuestro de la iglesia. Yo, ahora porque ya estoy viejito yo. Pues yo, hermano, antes cuando predicaba, yo predicaba a los gritos. Amén. Ahora ya me queda poca voz incluso. Pero los vecinos nunca se quejaron. Pero ante el primer acorde de música, ya hasta nos tiraban piedras allá en Argentina, hermano. Amén. Los vecinos nos tiraban piedras para que no se escuchara la alabanza. Y hasta que, hermano, yo al principio estaba nuevo. Yo decía, pero ¿por qué será que la música, hasta que el Señor me reveló lo que pasa? Que la alabanza, hermano, mire, la alabanza es un arma destructiva, hermano, Amén. en las manos de la iglesia contra las fuerzas del mal. Amén. Gloria a En Dios. la alabanza, hermano, mire, hay un misterio ahí. Bueno, el misterio es que tal vez, hermano, el enemigo antes de caer era ministro de alabanza del cielo, ¿no? Amén. Y ahora, hermano, cuando él cae dice la Biblia, tus flautas, tus tamboriles, todo le tiraron al infierno junto como caía, hermano, el adversario. Amén. Hermano, le tiraban todo, pero él entonces se quedó añorando eso. Entonces, si hay algo que él no soporta, es que ahora ese lugar que él ocupaba antes, lo ocupamos nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Y Dios se goza entre las alabanzas de su pueblo. Amén. Voy terminando. Pues si no, ustedes tal vez puedan pensar, pero no veníamos a escuchar del ayuno. Eso es ayuno. Amén. Hermano, el ayuno desata cosas. Amén. Por eso Isaías 58 dice, el ayuno viene a desatar, hermano, los yugos de iniquidad, a liberar a los oprimidos de ahí, tal cosa. Hermano, pero entonces el ayuno también lo que trae es una palabra. Amén. Hermano, y la palabra en el caso de la época que estamos leyendo fue, alabando ganaréis esta guerra. La palabra que hoy yo les traigo es, luego del ayuno, la alabanza les traerá la victoria. Amén. Así que usted no esté indiferente en la alabanza. No es un relleno, entre que viene la palabra, cantamos un par de coritos y ya luego llega la palabra. No. La alabanza es vital. Va a haber hasta momentos en el culto donde ni van a predicar. Se van a quedar metidos en la alabanza y la adoración. Va a ser devocional. Amén. Hermano, porque Dios tiene que a veces fortalecernos a nosotros, hermano. Y Él lo va a hacer de la manera que a Él le plazca. No nos va a pedir permiso a nosotros de cómo hacerlo. Amén. Eso téngalo por seguro. Bueno, termino. Dice verso 25. Y viendo a Josafat, verso 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Todos los enemigos estaban muertos en el campo de batalla. Amén. Y entonces, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Amén. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Amén. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, que en realidad es Berajá, que es bendición. Porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron Amén. el nombre de aquel paraje el valle de Beraja o Berajá hasta hoy. Amén. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ahí está la Amén. prosperidad. 3 días, hermanos, llevando
el botín. O sea que entonces, hermano, Dios en un ayuno, en este caso fue así, en este ayuno le dio una estrategia de guerra. Y junto con la estrategia de guerra, hermano, le dio la victoria. Amén. Y junto con la victoria le dio la prosperidad que necesitaba. Gloria a su nombre. Hermano, si esto a usted no lo motiva para tener algún día de ayuno, es porque le gustan más las hamburguesas que otra cosa, hermano. Amén. No estoy diciendo que no se coma la hamburguesa, pero ponga usted en la balanza un ayuno. Que diga, Señor, hoy... A veces no es, hermano, a veces por ahí hay gente que tiene problemas de salud y dice, pasa que yo, hermano, no puedo ayunar. No, entonces no ayunes como este ayuno, pero hay otros ayunos que puedes hacer. Por ejemplo, Daniel, el ayuno de Daniel fue no comer cosas deliciosas, ni tomar vino. Él dijo, no, lo que voy a hacer es comer legumbres. O sea que no comía cosas deliciosas. Entonces uno puede hacer un ayuno comiendo lechuga. No sé qué dijo, pero yo digo amén, pero no sé qué dijo. Un entrecot. Que no sé qué es. Carne. Carne. Claro, no podía comer carne. Mire, hermano, yo soy argentino y he hecho ayunos. Y nosotros en Argentina la carne, madre mía. No es sano hablar de comida, justo estamos hablando del ayuno. Pero, hermano, bueno, usted va a darse cuenta, hermano, que usted se mete a hacer un ayuno. Y usted llega al trabajo, a la oficina, y ese día hasta el más amarrete de todos compra donas y compra esto y reparte. ¿Quieres comer? Y dice, pero justo hoy que estoy de ayuno. Mientras no estoy de ayuno, nadie convida. Pero hermano, guardarse para el Señor en esas cosas que son mínimas, hermano, porque la verdad no es tanto lo que nos pide el Señor, ¿eh? Amén. Y la Biblia dice, el que come, para Dios come. Y el que no come, para Dios no come. Amén. O sea que no es obligatorio, pero sí está insinuado en la palabra que sería beneficioso que lo hagamos. Amén. No es una ley. No, a la fuerza todo es malo. El Señor quiere, hermano, que primero lo entiendas, que lo captes, que comprendas lo que está pasando, la importancia de algo, y entonces cuando digan, amén, se te haga rema en tu vida, hermano, de hoy sí, voy a hacer, y ese ayuno va a ser victorioso, primero porque lo vas a hacer con gozo. Es como la gente que dice, bueno, hay que orar, hoy voy a orar 5 horas. Hermano, los primeros 20 minutos está deleitándose. Y mira, y ya el resto del tiempo es solo mirar el reloj a ver cuánto falta. Porque se está poniendo metas que no las va a poder cumplir. Amén. Y entonces se va a frustrar. Y en vez de estar, hermano, deleitándose en la oración, está pensando en qué dolor de rodillas, Dios mío, que se termine este tormento. Porque no es así como Dios no quiere que sea así. Dios quiere que todo esto sea un deleite. Amén. ¿No dice pues acaso, hermano, deleítate a sí mismo en Jehová? Amén. Para que Él conceda los deseos o las necesidades, como dice otra versión, de tu corazón. Hermano, pero primero te tenés que deleitar. Amén. 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 Termino leyendo para leerle el versículo completo. Ya termino y oramos. Dice, verso 27, y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Siguieron alabando, aunque ya tenían la victoria. Amén. Entendieron, hermano, que no era esto una herramienta para obtener algo, sino que era un modo de vida que tenían que llevar. Amén. Entonces, yo antes de terminar, ¿qué significa el ayuno? No comer. O no comer cosas deleitosas.
teniendo en cuenta lo de Daniel. ¿Qué es el ayuno bíblico? Ayunar cuando uno siente la ausencia del amado, o cuando uno está en un problema muy serio, o cuando uno quiere, hermano, arrepentirse por alguna cuestión muy seria. Pero tiene que ser siempre voluntario, no puede ser obligado. Eso ya sería legalismo. ¿Por qué hay que ayunar? Bueno, por lo que vimos, por tantas otras cosas, para tener revelación, por lo que vimos. Amén.